bloque 93. ¿Está todo preparado? El vuelo sale hoy a las 4. El avión llevará a los 8 periodistas que más han sospechado de nuestras actividades. ¿Incluyendo a Carlota Savoy? Sí, LLP. Ellos creen que van a hacer una visita de inspección a nuestra fábrica de crank chip de Dallas. El avión explosionará en pleno vuelo y Zoolander cargará con la culpa. Mañana a estas horas el mundo pensará que Zoolander es un criminal. Increíble, quieren hacer daño a gente inocente por nosotros. Chicos, se acabó la diversión. Tenemos que cumplir una misión humanitaria. ¿A dónde, señorita? Al aeropuerto. Por favor, seleccione la música y la velocidad deseada. Olvide la música, lléveme al aeropuerto. ¡Rápido! Ese es el hangar privado de la Corp. Hasta ahora ha sido fácil. No hables antes de tiempo. ¡Caray! Siempre estamos ocupados. No es fácil trabajar con ZZ. ¿Qué hay de tu EI? Él ya sabe qué hacer, lo veremos después. Ahora en marcha. Se encuentra usted en una zona restringida. Nosotros ponemos nuestras reglas. Buen trabajo, chicos. Deshagámonos de esta chatarra. La tripulación del avión llegará muy pronto. Puede que usted no lo sepa, Carlota, pero soy una gran admiradora suya. ¿De veras? Me sorprende tanto oírla, teniendo en cuenta la serie de artículos que he escrito últimamente sobre la Corp. Incluso una periodista profesional como usted puede equivocarse. Confío en que esta visita a nuestra fábrica de crank chip le demostrará que la RM Corp es una compañía que se preocupa realmente por la gente. Seré totalmente objetiva. Pasajeros del vuelo 613 de la RM Corp con destino a Dallas pueden embarcar. Estoy deseando poder leer su artículo sobre este viaje. Ya, bueno. Gracias. Supongo. Bienvenidos al vuelo 613 de la RM Corp. Con destino a Dallas. Soy un 495-11R, su robot asistente. Si hay alguna cosa que pueda hacer por ustedes hoy, por favor, no duden en pedirlo. Puede que a todos ustedes les interese saber que soy un robot de asistencia 3A Crank Chip, mejorado con chips de la fábrica de Dallas que van ustedes a visitar. Gracias a mi Crank Chip, puedo hacer más cosas que un robot de asistencia corriente. Puedo hacer reservas de hotel, también alquilar coches y conectar con todas las bolsas del mundo. ¿Qué sucede? Basta ya de palabrería. Soy Steve Zoolander y voy a tomar el mando de este avión. Si se mueven, pasarán a la historia. ¿Cómo se atreve usted? Deja de volarle la cabeza a ZZ. Cálmate, Tool. Nada de fuegos artificiales hasta que yo lo diga. Ven aquí. He colocado una bomba en este avión y la haré explosionar. Guarden todos la calma y tal vez así no explosionarán con ella. Causen problemas y serán expulsados sin paracaídas. Permanezcan todos en sus asientos hasta que... Atención a todos los pasajeros. El compartimento de salvamento está situado en la zona inferior, sección B de la nave. Por favor, que todos los pasajeros se dirijan a la sección B. Caminen o corran hacia la sección B.
Pasajero a bordo. Pasajero a bordo. Remitirse a la orden 1759B. Todos los pasajeros indeseables que permanezcan a bordo deben ser eliminados. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué está entorpeciendo uno de los planes de la Corp? Una imitación muy pobre, si se me permite decirlo. Aún peor en mi caso. Ese robot no es ni la mitad de guapo que yo. ¿A que no? Anomalía en el cuadrante inferior. Es un robot. Pero usted no. Jammer, ninja. El robot piloto. Yo. Lo siento, tengo que localizar una bomba. Activa el rastreador, Tool. Ninja, amigo mío, sé que eres un tipo duro, pero déjame un momento echar abajo ese muro. Tú eres la bomba. Está dentro de ti. $18 segundos para que la bomba explosione, ZZ. Dámela, Tool. ¡Oh, esto es realmente increíble! Explosionará si intento desactivarla. A lo mejor podemos aterrizar. No hay tiempo, quedan 8 segundos. ¡Esperadme! ¡Derríbala! ¿Qué está haciendo? ¡Sacarla de aquí! Pero estamos a 5.000 metros de altura. ¿Sí cree que...? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Odio la altura! ¡Ah! ¿Está usted loco? La locura hubiera sido quedarse en ese avión. Pero nos vamos Un a... defensor de la libertad siempre reserva una vía de escape. Esto es maravilloso. Oh, lo siento mucho por sus robots. Yo no me preocuparía mucho por ellos. ¡Odio la altura! Me debes una por esto, Tool. Y ya lo creo, Dwayne. Me encanta este chico. Sé que estás meditando y no quiero darte la lata, pero Dwayne nos está esperando y hay que agarrarse del asta. Y ahora ya sabe toda la historia sobre la corporación y por qué yo lucho contra ellos. Sé que es difícil de creer, pero... No después de lo que acabo de ver. Eres como un Robin Hood moderno. Me has salvado la vida. Y voy a ocuparme de que todo el mundo conozca los planes de la Corp para adueñarse del mundo, ZZ. ¿Puedo permitirme llamarte ZZ, verdad? Oh, me gusta cómo suena ZZ cuando lo dices tú, Carlota. Me alegra haberte conocido. Espera a que le cuente esto a Cook. Llevar a cabo esta misión, mucho trabajo ha costado, pero al menos ZZ, Pochita y todo acabado. Y ya lo sé, tengo que ir de Lhasa. Realmente sabes cómo importunar a un director de periódico, ¿verdad, Carlota? Lo siento, jefe. Esto es demasiado bueno para contarlo por teléfono. Pero será mejor que reserve la primera página. Es la historia del siglo. Pues entonces ven aquí y cuéntamelo. Voy para allá. Aquí Lady Frenetic. Carlota Savoy lo sabe absolutamente todo. Viene hacia aquí.
Carlota Savoy? Sí, yo soy Carlota Savoy. Venga con nosotros. Oh, pero... Está cometiendo un grave error, Lady Frenética. No va a salirse con la suya de ninguna manera. Viv me lo contó todo. La Corp intenta dominar el mundo, ¿no es verdad? Sí, Carlota, así es. Doctor Fish, creo que he encontrado un nuevo voluntario para su experimento humano-robot. ¡Está en un buen lío! ZZ, ¿por qué tardas tanto en volver a casa? Casi hemos llegado. ¿Qué ocurre? Por favor, Denner, ahora no. La Corp tiene a Carlota Savoy y van a hacer de ella un robot humano. ZZ, ¿qué es un robot humano? Son criaturas horribles, Blitzy. Hiss coge seres humanos y los convierte en robots. Dios mío, ¿te imaginas ser en parte humano? Aún podría ser peor, T1 no podría ser humano del todo. El laboratorio de robot humano se encuentra profundamente oculto en la ciudad de la RM Corp. Está intensamente vigilado por robots verdes. Y al primer signo de ataque aislarán todo el laboratorio. ¿Mi nuevo robot combate V5A puede entrar? Espera un momento. Eso es, usaremos tu V5A para hacerles creer que les estamos atacando y aíslen todo el laboratorio. No lo entiendo. Es una maniobra de distracción, el viejo truco del almendruco. Hacemos zig cuando ellos piensan que vamos a hacer zag. Así es, Olbol. Y aquí es donde vamos a hacer zag, el tubo de desagüe de los desechos químicos del laboratorio de robot humanos. Nos ha causado muchos problemas, señorita Savoy. ¡Está loco, Dr. Hiss! ¡No puede tratar así a las personas! No se preocupe, no será persona mucho más tiempo. El escáner corporal corresponde con el Dr. Hiss. Puede pasar. Bienvenida al laboratorio de robots humanos, señorita Savoy. La mayoría de nuestros robots humanos son voluntarios que deseaban convertirse parcialmente en robots para disfrutar del aumento de fuerza que ello conlleva. Nuestros robots humanos están orgullosos de su fuerza y compiten constantemente para perfeccionarse. Nos dedicamos plenamente al mantenimiento de nuestros voluntarios y gracias a las máquinas de recarga eléctrica pueden mantener su increíble fortaleza. ¡No soy una máquina! ¡Suélteme! Por supuesto. Soltadla. Le presento a su nuevo amo, Vryn, el jefe de los robots humanos. ¡Oh, no! ¡No! Presente su identificación. Tomates, manzanas, Repito, presente su identificación. espárragos frescos, coliflores, granadas. Identificación no confirmada. Entrada denegada. Abandone esta área inmediatamente. Enviémosles nuestros mejores disparos. Lizzie, ¿qué tal un poco de apoyo V5A? De acuerdo, Ace. Control de seguridad. Estamos siendo atacados. Envíen refuerzos. Por tanto, el problema de la señorita Carlota Savoy toca a su fin, aunque un fin muy poco agradable, gracias a Vryn. Aquí, Lady Frenética. Zoolander intenta rescatarla. El insensato está asaltando la entrada principal.
Haré aislar el laboratorio de robots humanos. Será imposible que entre. Quiero a todos los roboverdes, Seguribots y PPP en la entrada principal. ¡Quitadme vuestras sucias manos de encima! Adelante, grita. Nadie puede oírte. Muy pronto callarás y serás muy fácil de manejar. Vas a ser mi robot humano personal. Todas las unidades a la entrada principal. Aíslen el laboratorio de robots humanos. ¡Que lo paséis bien, amigos! Yo pienso hacerlo. Este lugar me revuelve las tripas. ¿Os imagináis viviendo en un sitio así? Solo si fuera una tortuga. Llegó la hora del láser. Vamos a darle su merecido. ¡Ah! Es el momento que hemos estado esperando. ¡Robot humano a la sala de votación! ¡Vamos! Ponte esto, nos vamos de aquí. Ningún poder en la Tierra puede detener a un robot humano totalmente cargado. ¡Bloquea ese panel, Tool! Muchas bajas, pero hemos rechazado a Zoolander. Ha sido demasiado fácil. Me temo que nos han engañado. Frin, ¿todo bien en el laboratorio de robot humanos? Frin, Frin. No puedo alcanzar mi micrófono. Frin, ¿estás ahí? ¡Contéstame! ¡Frin! Va a gustarte mucho mi casa, Carlota, y estoy deseando presentarte a Blitz. ZZ, ¿puedes decirle a tu conductor que pare? Tenemos que hablar. ¿Eh? Para el coche. ¿Qué pasa? ZZ, te lo debo todo. Incluso mi vida. Pero no puedo ir contigo. Me gustaría ser una defensora de la libertad, pero tengo mucho miedo. No todos somos tan valientes. Lo comprendo, Carlota, aunque habría sido muy divertido. ¿Qué harás tú? El mundo es grande. Desapareceré en él. No quiero que la Corp vuelva a encontrarme. Pero te deseo muchísima suerte. Eres el hombre más valiente que he conocido.
suerte, Carlota. No te olvidaré.